Acompáñenme a Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, 1. Vamos a ver un tema fuerte. Se los digo antes de empezar para que entiendan todo lo que les voy a decir y no me lo tomen a mal. Es un tema que algunos hasta pueden resultar ofendidos. Y quizás no los de aquí, sino los que nos escuchen en el audio o en internet. Pero son cosas que se tienen que hablar y se tienen que hablar de forma directa. Así que lo voy a decir de forma clara y concisa. El versículo que vamos a usar como base es este: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. El tema se llama, basado en este pasaje, los débiles, débiles y fuertes en la fe. Creo yo que hace como 2 años tuvimos un problema de este tipo y tuvimos que tomar una postura y resolverlo de la mejor manera posible en cuanto a términos bíblicos. Creo yo que hace 2 años todavía teníamos espías entre nosotros. ¿Se acuerdan que les he platicado eso? Gente que extrañamente venía de otras congregaciones para ver todas las cosas que estamos haciendo y llevar un reporte de lo que hacemos. Y después, con el paso del tiempo, algunas terminaron congregándose aquí, otras simplemente dijeron, ¿sabes qué? Me enteré de esto y te fueron a checar por eso y por lo otro y tengo estas dudas. ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y nos dimos cuenta de cosas que gente o personas cristianas, y no estoy hablando de no cristianos, cristianos, encontraban ofensivo en las cosas que hacíamos. Entonces, teníamos que tomar una postura como congregación en cuanto a qué cosas hacemos y por qué las hacemos. Todas las cosas que hacemos tenemos que hacerlas con una base bíblica. Si lo que hacemos no tiene base bíblica, debemos de, primero, cuestionar por qué lo hacemos. Y si realmente no hay un fundamento bíblico para hacerlo, entonces no necesitamos hacerlo, aunque parezca algo bueno. Yo sé que las cosas que obviamente están malas, y malas entre comillas, depende mucho de la persona y de la cultura. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos un baile aquí en la congregación? ¿Qué tal si bailan en parejas? Yo he visto que en Estados Unidos hay iglesias donde bailan en pareja. Alabanzas, pero en pareja. Y tú dices, caray, imagínate que alguien entrara y viera aquí a Hernán y a su esposa echándole todo el zapateo con música cristiana. Te metes en temas de que, es malo, es bueno, es pecado bailar o no es pecado bailar, etcétera, etcétera. Entonces, es algo hipotético, nunca lo hicimos. Pero imagínate que lo estuviéramos haciendo. ¿Es bíblico? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es antibíblico? ¿Realmente necesitamos aplicarlo o no? Entonces hay muchas cosas que las iglesias hacen, incluyéndonos nosotros, que van a resultar probablemente en ofensa a alguien más, o cosas que no hacemos, que por el hecho de no hacerlas también repercuten en una ofensa. Entonces, Pablo nos va a introducir a un problema que todas las congregaciones bíblicas van a encontrar. Quizás las no bíblicas no lo van a tener, porque no tienen un punto de referencia, pero todas las congregaciones bíblicas van a tener esta situación que comenta Pablo. Y lo importante es saber cómo resolverlo y cuáles son los límites de esas situaciones. Pero recordemos que Romanos tiene 16 capítulos. Vamos a analizar hoy el 14 y el 15. Estamos casi al final de la carta a los Romanos. Esto que vamos a analizar para nada se despegó del contexto que hemos analizado. Todo lo que hemos analizado en cuanto a la elección, el llamado, la perseverancia y la certidumbre y la seguridad de la salvación y todas esas cosas no deben de ser perdidas de vista en cuanto a lo que vamos a analizar hoy. Sigue siendo la misma carta y estas cosas prácticas solamente puedes aplicarlas si entendiste toda la doctrina que ya explicó el apóstol Pablo. Entonces, esto puede ser muy complejo o muy difícil de aplicar si ignoras todo lo que ya estudiamos. Sobre todo los últimos capítulos, Romanos 12 y Romanos 13. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los dones? Y luego el miércoles pasado hablamos sobre el amor. Y según Pablo, y no nada más Pablo, en todo el Nuevo Testamento, de nada te sirven los dones sin amor. Y de la misma forma podrás tener mucho amor, pero sin dones no eres útil. Entonces son dos cosas que no se pueden separar. Los dones no son para ti, son para edificar a los demás.
Pero si hablas en lenguas humanas o angelicales, etcétera, y sabes los secretos y misterios de todos lados, como Pablo dice en la carta a los Corintios, y no tienes amor, de nada sirve. Pero el amor del que habla la Biblia, analizamos lo que habla la Biblia, analizamos el miércoles, que no es un sentimiento, es el ágape o ágape, es por convicción, por decisión. Entonces, ese es el contexto inmediato a lo que vamos a analizar hoy. Pablo nos va a adentrar o nos va a introducir unos problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Roma y también en la iglesia de Corinto. Entonces, aún no analizamos la carta a los Corintios, pero voy a tomar el problema de los sacrificados a los ídolos, que está en el mismo contexto y es el mismo tipo de problema que nos va a introducir Pablo aquí en el capítulo 14 y 15. Entonces, habiendo dicho esto y de una vez aclarando que nos vamos a meter en temas complicados, la sección de preguntas no la vayas a desaprovechar, ¿ok? Porque en cuanto avancemos, ya no se vale que me preguntes de temas anteriores, así que saca todas las dudas que tengas. Empecemos a analizar un poco el problema. Vamos a Romanos 14, 2. De hecho, vamos a ver 3 casos específicos. El primero es el que menciona Pablo en Romanos 14, 2. Dice, a algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Hablando de creyentes, ¿verdad? Hablando de la congregación, esto no tiene nada que ver con los de afuera, con los incrédulos. Esto es con los creyentes. Algunos eran vegetarianos y otros comen de todo. Yo no he conocido creyentes vegetarianos, pero sí he conocido personas vegetarianas y son más insistentes que un evangélico, ¿verdad? No sé quién tiene un amigo vegetariano que siempre te está tratando de convencer que dejes de comer carne y de que los animales sufren por tu culpa, etcétera, etcétera. De hecho, evangelizan más que los cristianos, los que yo conozco. Entonces, ¿cuál es la postura? Aunque ellos, en mi caso, ellos no son de la iglesia o no son cristianos, hay cristianos que son vegetarianos y que defienden esa postura. Pablo nos dice, algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Así que el hecho de comer solo verduras o no entre los creyentes es cuestión de fe, ¿ok? Pero nos está diciendo, unos comen todo y otros no. Luego vamos a Romanos 14, 5. Otro problema, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Entonces, hay quienes dentro del cristianismo, creo que son los adventistas, aseguran que te tienes que reunir en sábado y que el sábado es un día sagrado. Y hay quienes, como nosotros, que el sábado hacemos cualquier otra cosa menos congregarnos, ¿verdad? Nos congregamos en domingo. Hay cristianos que en lugar de hablar de los adventistas, hay cristianos que consideran que el domingo es un día sagrado y no hacen nada más que estar en las cosas de Dios. Y yo así era. En la congregación donde recién me convertí había 3 reuniones el domingo. ¿A cuántas crees que me quedaba? A las 3. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Las 3 reuniones eran la misma prédica, así que salía bien chucha cuerera porque 3 veces había escuchado la misma prédica. Pero a mí me daba miedo hacer cualquier otra cosa. Es más, si yo me empezaba a sentir a gusto, decía, no, ¿qué pasó? Este es el día del Señor. Tengo que hacer algo. Entonces, de entre las reuniones en aquella congregación eran 2 en la mañana y 1 en la noche. Yo no tenía recursos económicos como para ir a regresar a mi casa. Aparte de mi casa, la iglesia eran 2 horas en camión, 3 camiones. Entonces no podía darme el lujo de estar yendo y viniendo a mi casa. Así que me iba en la mañana a la reunión de si no me equivoco, eran las 8 y cacho de la mañana y regresaba a mi casa hasta las 10, 11 de la noche. Porque nomás tenía el dinero para ir y venir una sola vez. Entonces, ¿qué hacían todo ese día? Bueno, pues entre reunión y reunión, como es el día del Señor, andaba evangelizando y haciendo cosas. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Pero yo me ofendía con los que el domingo lo usaban para sus propios beneficios. ¿Por qué? Le decía yo, porque a ellos no les importan las cosas de Dios. Porque ellos no consagran el día del Señor. Y no podía soportar estar con alguien que dice, no, ¿sabes qué? Se acaba la reunión y nos vamos al cine. ¿Cómo que al cine? Aparte de que me caían bien gordos porque sí tenían dinero, ¿por qué no lo estás consagrando a Dios? ¿Conoces algún hermano así? ¿Sí? Ok. Es otro problema. Hay quienes consideraban que el domingo es un día como los demás
O el sábado, en el contexto de judíos y gentiles, el Shabbat era día sagrado para los que venían del judaísmo, pero para los que venían de los gentiles no significaba nada. Entonces tienes un problema entre los que piensan que sí era sagrado y los que piensan que no. Y luego vamos a 1 Corintios 8:7. Dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Y yo creo que este es bien común entre los creyentes. Las cosas contaminadas con demonios, ¿verdad? Entonces, yo también pensaba así. Jamás me comería un pan de muerto. Antes. Ya lo probé y está bien sabroso. Pero yo tenía un problema. Si ese es un pan de muerto, yo decía, entonces fue ofrecido a los muertos, tiene demonios. Y si me como el pan con demonios, pues me endemonio. Pero eso se lleva a otro extremo. Hay quienes no iban al cine, yo sí iba, ahora no era congruente, ¿verdad? Yo sí iba al cine, y hay quienes dicen, no voy al cine porque ahí hay demonios. Y te llenas de demonios. Imagínate que hubo, antes de la película que tú fuiste a ver, aunque sea infantil, ¿qué tal si hubo alguna de terror? Y el demonio se quedó ahí. Tú llegas y ves una infantil y te pesca. Eso yo no los creía, pero de comer sacrificado a los ídolos, eso no comía. Entonces te encuentras mucha incongruencia, ¿verdad? Si realmente hay contaminación en lo que comes, pues entonces cuando te subes al camión, no me digas que va en la presencia de Dios en el camión. ¿Está lleno de demonios el camión? Claro. ¿La oficina? Claro. ¿La gasolinera? ¿Donde pagas la luz? ¿Internet? ¿En qué lugar puedes estar libre de demonios? En ningún lugar. ¿Aquí? Y dicen, no, los demonios se quedan allá. Por favor. Judas, estando endemoniado, se acercó y besó a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la última cena se dice claramente, Satanás entró en Judas, fue a traicionarlo? Cuando regresó Judas, se acercó a Jesús y besó a Jesús, y estaba endemoniado. ¿Por qué no reaccionó como el gadareno cuando, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Judas no, y tenía el mismísimo Satanás. Así que no hay nada que nos haga pensar que un demonio no se te va a acercar al grado de darte un beso, o que no va a entrar a un lugar, a 4 o 5 paredes donde nos reunimos a estudiar la Biblia. No tiene nada que ver. Pero el asunto aquí es que en aquel entonces, hablando ya de la iglesia donde se reúnen, sobre todo en Corinto, y analizando, cuando lleguemos a la carta a los Corintios vamos a ver mucho contexto histórico sobre las cosas que se hacían en Corinto, pero había lugares para los ídolos, para sus dioses, donde ofrecían animales, y tenían tanta carne acumulada que a alguien se le ocurrió venderla para que no se quede ahí. Y como fue una carne no igualmente procesada para que la consuma, sino que pasó por un proceso en el que fue sacrificada a un dios, entonces te la daban a un mejor precio. Entonces si tú decías, oye, ¿sabes qué es? Se me antoja una carne asada, pero no tengo mucho dinero, puedo irme a la tienda de, no sé, por así decir, me voy a la carnicería Zeus, donde todo lo que se ofreció a Zeus lo tienen más barato. Así que yo llego y digo, deme 1 kilo de flecha, porque acuérdense que ando pobre, ¿verdad? Y me lo van a dar más barato. Y yo era beneficiado. El problema es que otros decían, ¿cómo te atreves a ir a comer de esa carne si fue sacrificada a los ídolos y está llena de demonios? Entonces cuando te comas esa carne, te estás comiendo a los ídolos para los cuales fue ofrecida, ¿verdad? Bueno, yo te preguntaría, ¿cuál es la vida espiritual de la vaca que fuiste a comprar, la barbacoa que fuiste a comprar en la carnicería? Dime cuál era la historia de la vaca que te comiste. Y no era una sola vaca, quizás allá había mezcla de 4. ¿Tienes la certeza de que ninguna de esas vacas, cuando alguien la mató, dijo, esta es para el santo niño de Atocha, ¡pah!, la mató? Tú vas y dices, medio de barbacoa. Allí va parte de la lengua de esa vaca que fue sacrificada al santo niño de Atocha. ¿Te endemoniaste? Fíjate que el ejercicio de llevar las cosas a un extremo resulta absurdo. ¿Se acuerdan? Cuando analizamos una teoría o alguna forma de pensar y la llevamos a un extremo, si sigue siendo coherente, la analizamos con seriedad.
Si resulta que es un absurdo, entonces no tiene sentido tomarla en cuenta. Por eso siempre los ejemplos de irte al caso extremo. ¿Qué pasaría en el caso extremo? ¿Qué pasa en el caso extremo en el que se cumplen las condiciones? Resulta en un absurdo. No tomemos en serio esa teoría. Tiene que haber congruencia en cualquier aspecto que lo analices. Cuando analizas la Escritura, jamás llegas a absurdos. Entonces, estos tres asuntos, el día, que descansas o que no, o que tomas como sagrado o no, la comida, estás llena de ídolos o no, o qué cosas comes, comes nada más verdura o comes otras cosas. En el caso del contexto judío, sabemos que ellos le llaman kosher, si no me equivoco, a las cosas que están permitidas. Y las que no las, es más, ni las quieren tener cerca. Imagínate que alguien está diciendo, no, yo no me voy a echar esas carnitas de cerdo, porque la ley de Moisés lo prohíbe. Tienes a cristianos en la iglesia de Roma que venían del judaísmo, ¿verdad? Y luego viene el gentil y sobres, traje tacos de carnitas para la raza. ¿Cómo reaccionarían aquellos que vienen del judaísmo? ¿Se enojarían o lo dirían, échame 2 con mucha salsa? No, se peleaban y discutían interminablemente porque no se podían poner de acuerdo. Este tipo de cosas van a ser muy comunes en cualquier lugar donde congregues personas que están buscando a Dios por medio de la Escritura. Siempre van a pasar ese tipo de cosas. Pablo hace 2 categorías según la fe. Porque, bueno, quizás vale la pena poner un ejemplo en nuestros días. Quizás ahora no nos peleamos que si comes carnitas o no, ¿verdad? Yo conozco algunos que todavía siguen defendiendo eso. No comen cerdo, pero sí comen camarón, ¿verdad? Y otros animales que también deberían estar prohibidos, pero sí los comen. Entonces, quizás hoy en día tenemos ejemplos como que las mujeres solo deben de usar falda y no pantalón, ¿verdad? Otro ejemplo es que las mujeres deben de traer el cabello largo y no corto, y los hombres corto y no largo. Algunos piensan que el sábado es día santo y otros no, como nuestros amigos adventistas. Algunos no van al cine porque está lleno de demonios y todavía existen de esos cristianos. ¿Conoces alguno? No van a esas cosas, o bueno, quítale el cine, no van a un 15 años mundano. Oye, la familia se reunió para los tamales de febrero. No, ¿qué te pasó? ¿Eso es de los ídolos? No voy. Y se mantienen aislados porque se contaminan con los demonios. Algunos toman vino y otros no, ¿verdad? Y ese es un tema delicado que hay que darle seriedad para entenderlo. Hay quienes escuchan música secular y otros no. Yo era de los que solamente música cristiana. Ahora, hay que hacer una diferencia clara entre música secular de un tipo y música secular de otro. Si tú te la pasas escuchando canciones de esas tan vergonzosas de ahora, y no por criticar a un género en particular, pero la música esa de banda, ¿de qué habla normalmente? ¿De dónde viene el reggaetón? ¿De qué habla el reggaetón? Si tú eres cristiano y te deleitas en esas cosas, tienes problemas, ¿eh? Pero ¿qué tal si escuchas Beethoven, Mozart? Son mundanos. Sí, pero ¿qué estás escuchando y por qué lo escuchas? ¿Qué tal si escuchas una bien romántica ¿de quién será? Montaner, que se hizo cristiano. Para que no me apedreen aquí todos. ¿Qué tal si escuchas a Montaner y llevarte a la cima del cielo? Hernán, esa la cantó cuando no era cristiano. Bueno, pero yo se la estoy dedicando a mi esposa. ¿Hay algún problema? Bailar. Oye, pues si yo me voy a un 15 años y me pongo a bailar y me toman una foto y la suben a Facebook, ¿afectará mi reputación como pastor? Claro. ¿Pequé? En la foto no sale cuál estaba bailando, ¿verdad que no? A menos que me veas acá en posición extraña, te puedes imaginar que estaba bailando. Pero si tú me ves con mi esposa así abrazado, ¿qué tal? Dios quiera que todavía falten muchos años, pero ¿qué tal si mi hija es la que se está casando? ¿Qué tal si bailé un vals con mi hija? ¿Pequé? ¿Qué tal si me voy de vacaciones y nos vamos por un crucero y en el barco ponen música y nadie me conoce y yo y mi esposa bailamos, pero dejo en claro que ninguna de perreo ni nada de eso? Aunque con mi esposa no tendría nada malo, ¿verdad? Siempre y cuando no lo haga en público. Entonces,
¿bajo qué condiciones es pecado bailar y bajo qué condiciones no? Muchos cristianos generalizan: no bailas, no tomas, no haces esto y no haces lo otro. Y otros al revés: aquí se vale todo. Entonces tienes los dos extremos. Pablo por eso empieza a clasificar unos y otros, porque ¿quién tiene la razón? ¿Alguno está equivocado o los dos tienen la razón? ¿Es posible que dos cosas completamente opuestas sean ciertas al mismo tiempo? ¿Es pecado bailar o no es pecado bailar? En esa forma de clasificar directamente no puedes generalizar. Los judíos, bueno, el hebreo, ¿qué hacía David? Dicen que danzaba, ¿verdad? Y muchos cristianos dicen: pero danzar no es lo mismo que bailar. Bueno, ¿qué tal si lees una versión más nueva y dice: y David bailaba? Se te acaba tu doctrina. Entonces, veamos esta forma de clasificarlos. Romanos 15:1, que es lo que leímos inicialmente. Bueno, primero mejor vamos a Romanos 14:1. Romanos 14:1 dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos, bueno, también el 2, algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces, antes de mencionar el problema de qué comes, te dice: al que es débil en la fe, recíbanlo. Y aquí hay un calificativo y está separando un grupo de personas: al que es débil en la fe. Y aquí la palabra débil es el griego astheneo, que se traduce como estar enfermo, estar impotente o débil. Entonces, cuando habla sobre alguien débil en la fe, necesitamos analizar esta palabra. ¿Me está hablando de alguien débil porque no tiene fuerza? ¿O alguien débil porque está enfermo? ¿O alguien débil porque es incapaz de hacer algo? Que son las tres posibles traducciones: estar enfermo, ser impotente o débil. Para poder entender cómo aplicarlo correctamente, hay que ver en la Escritura cómo han usado esa misma palabra otros autores, o el mismo autor en otro contexto. Así que vamos a Mateo 10:8. Esto con el objetivo de no cometer una equivocación a la hora de que vamos a analizar quiénes son los débiles y no formar una doctrina en nuestra traducción en español, sino asegurarnos de lo que el autor está diciendo. Mateo 10:8 dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Dónde están los débiles aquí? Aquí se usa la misma palabra. Aquí no se nos traduce como débiles, dice: sanen a los enfermos. Esa es la palabra que se nos traduce en Romanos como débil. Vamos a Lucas 4:40. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. En este caso, la NBI no lo tradujo literalmente. Vamos a la versión 60. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Aquí la palabra débiles en el original es enfermos. Entonces, ¿entiendes por qué la NBI dice que llevaron a los que tenían diversas enfermedades? Y no quiso decir los enfermos que tienen enfermedades, ¿verdad? Pues que es como redundante. Pero lo que literalmente dice es que llevaron a los que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y ahí la palabra débiles no nos lo traduce como débiles, sino como enfermos. Y por último, vamos a Juan 11:1. Hay más casos, pero creo que con 3 nos va a dejar en claro cómo poder traducir esta palabra sin miedo a equivocarnos. Juan 11:1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de Marta y María, sus hermanas. La palabra aquí es enfermo. Entonces, esto es interesante. Cuando hay alguien débil en la fe, la traducción correcta o la manera correcta de entender es que está enfermo en la fe. ¿Es bueno estar enfermo? No, hay un problema. El que es débil en la fe tiene un problema. Está enfermo. Así que si tratáramos de pensar, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Los débiles o los fuertes? Veamos quién es un fuerte en la fe. Vamos a Romanos 15:1. Según Pablo, la siguiente categoría son los fuertes. Y dice Romanos 15:1, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles
en vez de hacer lo que nos agrada. Y aquí la palabra fuerte, ese es el griego dunatos. ¿Se acuerdan de la palabra dunamis, capacidad para hacer, que vimos en cuanto a lo que se llaman milagros? Bueno, dunatos es el griego fuerte, que puede hacer cosas por un poder recibido o que es posible que haga las cosas. Entonces, el fuerte no está enfermo. El fuerte tiene la capacidad de hacerlo. El débil no tiene la capacidad de hacerlo porque está enfermo. Entonces, ojo con que no es un acto voluntario. ¿Me explico? Yo no me enfermo porque quiero. Estoy enfermo, tengo un problema y eso me incapacita para hacer ciertas cosas. El débil en la fe no es débil porque quiere serlo. Es débil porque es lo único que puede hacer, porque está enfermo. Entonces, cuando aquí el propio versículo 1 de capítulo 15 también nos menciona a los débiles, cambia la palabra. Y aquí el débiles es adunatos, lo opuesto a fuerte. Es decir, aquel que es débil, incapaz. Entonces, la definición de débil no la podemos basar para entender primero dunatos. Por eso primero les doy la otra definición. Está enfermo. Y como está enfermo, por ejemplo, por consecuencia es adunatos. No puede hacer las cosas que el otro sí puede. Entonces, el que sí puede, el que es fuerte, tampoco lo es por voluntad. Es porque recibió la capacidad de hacerlo. Entonces, con esto quitamos la responsabilidad del individuo. No podemos culpar al débil por ser débil, ni adular al fuerte porque es fuerte. Porque el fuerte es fuerte porque Dios le dio la capacidad. Y el débil es débil porque está enfermo y Dios no le ha dado la capacidad. ¿Me explico? Entonces, cuando tú le recriminas a un débil que es débil, el ignorante eres tú. No puedes recriminarle, oye, ¿por qué estás enfermo? ¿Para qué te enfermabas? Dices, pues oye, nadie me preguntó, ¿verdad? Si estoy enfermo, tengo un problema y por más que me regañes y me acuses, eso no va a sanar mi enfermedad. Entonces, de entrada, bajo la propia definición, no tiene sentido el pleito entre débiles y fuertes, porque ninguno de los dos es débil o fuerte por mérito propio. Así que lo primero que hace Pablo al poner la clasificación y las definiciones es quitar el problema del individuo. ¿Me explico? Si los dos son de Dios y a uno les dio la capacidad y a otros no, entonces ¿en dónde está la solución? En Dios. ¿Ok? ¿Por qué Dios hace eso? Ahorita veremos por qué. ¿Por qué Dios a uno los hace débiles o permite que sean débiles y a otros fuertes? Entonces, una vez entendido el problema de la clasificación y de que no podemos simplemente culpar a las personas sin importar en cuál tipo estén, vamos a leer el versículo 2 de Romanos 15. Bueno, desde el 1 para poder ver bien el contexto. Dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Entonces, aunque los que están enfermos en la fe tienen un problema, en estos pasajes vemos que la demanda de cambiar no es hacia el enfermo, es hacia el fuerte. El fuerte que tiene la capacidad puede controlar las cosas que hace. El enfermo no. Así que dice aquí Pablo, cada uno de ustedes, hablando de los fuertes, debe de agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Así que si tú te consideras fuerte en la fe, en lugar de sentirte como que ándale, yo estoy bien, no tengo ningún problema, tú enfermo tienes que ir a buscar la cura, Pablo lo pone al revés. Al enfermo no le está pidiendo que cambie, al que le pide que cambie es al fuerte. Y esto no tiene sentido si no entiendes el amor ágape. ¿Me explico? Ágape, amor por decisión, por preferencia. Si yo tengo dones que son para edificar, y ya vimos que no te puedes sentir arrogante porque es un regalo inmerecido. Ok, yo no me lo merecí y Dios lo repartió como Él quiso. Y luego aparte, entiendo que no es para mi beneficio sino para el otro. Oye, pero ¿qué pasa si el otro es un débil? Y no puede ser que haga esas cosas, o sea, no puede ser que no quiera comer carne, no puede ser que no quiera comerse un pan de muerto. Pablo dice, para empezar, tú que eres fuerte,
haz todo por el bien del débil, de tu prójimo, para que sea edificado. Entonces, aquí la versión 60 nos hace una traducción más específica de lo que realmente dice el griego. Quisiera que la leyéramos para poder ver lo que el original nos dice. Romanos 15, 1-2, versión Reina Valera 60. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate cómo la NBI te dice, te habla de apoyar, ¿verdad? Y la Reina Valera 60 te habla de soportar. ¿Es distinto? Una cosa es soportar las flaquezas de los débiles y otra cosa es apoyarlos. Por eso, cuando habla de soportar las riquezas, quizás voy a decir, ay hombre, te voy a soportar, o sea, ahí te voy a dejar estar, pero no te soporto, nomás te voy a tolerar, que tampoco es lo correcto, porque por eso dice que tienes que buscar el bien de tu prójimo y edificarlo. Entonces no nada más es aquí lo voy a estar tolerando, o sea, déjalo que venga hombre hasta que se canse. No, la palabra soportar, que es lo que realmente escribió el autor de la carta, es el griego bastazo, que se traduce como cargar, sostener, soportar, tolerar. Y la palabra flaquezas es astenema, que se traduce como debilidad o enfermedad. De hecho, astenema es la conjugación de lo que vimos como débil, enfermo. Entonces dice, tenemos que soportar las enfermedades del enfermo. Tenemos que cargarlas. Pero ¿cuál es el objetivo? No nada más es ahí tenerlo, porque tenemos que agradar a nuestro prójimo. Y la palabra agradar es rendir servicio a otro, el griego aresko. Rendir servicio a otros, ganar el favor de alguien porque cumple su expectativa. Y esto es muy distinto a nada más estarlo aguantando, ¿verdad? ¿Cómo me gano el favor de ese alguien que con sus enfermedades está limitado en cuanto a su fe? Cumpliendo su expectativa. ¿Cómo cumplo la expectativa del que dice que no comas pan de muerto? No comiéndolo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque es muy fácil cometer un grave error que ves mucho en el cristianismo actual, que son los débiles los que toman las decisiones y los fuertes los que las toleran. Hay que hacer una diferencia clara entre lo que hago para cumplir la expectativa del hermano enfermo en su fe y lo que estoy dispuesto a permitir que suceda en cuanto a su enfermedad. Sigamos leyendo para poder entender este problema. Cuando habla sobre edificar, el griego es oikodome, que se traduce como acto de construir, edificio, se puede traducir como un edificio, o en sentido figurado, avanzar. Entonces, fíjate, como cuando trato de agradar a alguien, el objetivo es que avance. Yo no lo puedo presionar para que cambie porque está enfermo, pero el momento en que yo trato de agradarle, cumpliendo su expectativa, es para que avance, no para que se quede ahí toda la vida. ¿Verdad? Entonces aquí cabe señalar un ejemplo muy importante. Estás enfermo, ok, no es tu culpa, pero no es el propósito de Dios que te quedes así. Y los que son fuertes van a tratar de agradarle y cumplir la expectativa para que avancen. Entonces, nunca es, mira, tú piensas así, yo te respeto y no me meto con tu vida. No, no en una congregación de creyentes bíblicos. Es, ¿sabes qué? Está bien, tienes ese problema, no importa. Cuando esté contigo, voy a ganarme tu amistad, voy a cumplir con tu expectativa, pero lo hago con el objetivo de que avances. Es decir, en el sentido estricto de lo que hemos visto y las definiciones que hemos analizado, ningún enfermo se va a quedar enfermo toda la vida. Pero para que un enfermo avance, ¿qué necesita? Que un fuerte lo edifique. ¿Te das cuenta cómo si no hay ágape, si no ejercitas tus dones en la congregación, los fuertes se van a volver arrogantes? Y los fuertes jamás van a ayudar a los débiles para que avancen en esa enfermedad que tienen. Cuando encontramos en nuestra situación actual que los que piensan en una cosa, ¿sabes qué? Yo me voy a una congregación donde todos estén en falda y ninguna mujer use pantalón.
Dices, a ver, dame evidencia bíblica de que los pantalones están prohibidos. No, pues no hay, porque la Biblia nunca menciona los pantalones. No, pero eso es ropa de mujer, obviamente, la que trae vestidos largos. Bueno, ¿qué tipo de ropa usaba Jesús? ¿Y los romanos? ¿Qué tal si yo me he visto como un soldado romano y ando por la calle paseándome? ¿Cómo voy a verme? ¿Como un soldado machín? ¿O como todo lo contrario? Entonces, ¿es la prenda el problema? No. ¿Qué tal si me voy a evangelizar al Amazonas? Y hay un caso de un misionero que dicen que es real, y de caso de mujeres misioneras que dicen que fue real, que van a las Amazonas, las mujeres no tienen nada arriba que las cubra, nada más un taparrabos. Las misioneras van vestidas totalmente. Y los hombres misioneros pues van vestidos correctamente en nuestra cultura, pero allá los hombres, si traían taparrabos era ganancia, a veces nada. Entonces les dijeron, si tú quieres que aceptemos tu evangelio, vístete como nosotros. Los hombres no batallaron tanto. Las mujeres no querían hacerlo. ¿Qué debes de hacer? A los ojos de las amazonas, para ellos no hay morbo en eso. Pero para los ojos de las misioneras es una aberración. Entonces defíneme, ¿dónde está el pecado? A los ojos de allá, los pecadores eran las misioneras. A ojos de las misioneras, los pecadores son los nativos del Amazonas. Entonces, ¿cómo concluyes? ¿Cómo le hacemos para definir quién tiene la razón y quién no? Entonces, el asunto de empezar a analizar esta parte que Pablo demanda de un creyente genuino es para que podamos encontrar la verdad en el asunto y que podamos entender cómo solucionar el problema. El problema se va a presentar tarde o temprano. Y es más, incluso es necesario que se presente. De otra manera, los débiles no van a poder ser útiles porque siempre se van a quedar enfermos, y los fuertes jamás van a dejar de ser arrogantes al sentirse superiores. Necesitas que las dos cosas estén en una congregación. Entonces hay que enfrentarlas. Cuando Pablo dice que es el fuerte el que debe de agradar al débil, ¿te parece justo? ¿Te parece justo? Dices, oye, pero ¿por qué si el que está mal es él? Imagínate que queremos hacer una reunión entre nosotros y vamos a poner videojuegos, vamos a hacer un torneo de videojuegos. No falta el hermano que dice que los videojuegos son del diablo. ¿Alguien conoce a un cristiano así? ¿Tú? Yo era uno de esos. Así que yo entiendo lo que se siente. Yo quebré el Nintendo que mi papá me regaló, que le costó mucho, y lo quebré a martillazos, porque estaba plenamente convencido que de ahí salían los demonios. Ya con el tiempo me arrepentí, le pedí perdón a mi papá también, porque ni siquiera era mío y yo fui a quebrarlo muy espiritual. ¿Qué pasa si queremos hacer una reunión y tenemos acá raza que le gusta jugar y vamos a hacer un torneo y salir, ¿cómo que un torneo de videojuegos? En la casa del Señor. Los que son fuertes, ¿qué deben de hacer? Abalanzarnos sobre el débil y darle todos los versículos bíblicos que demuestran que el Nintendo, el videojuego, lo que sea, ¿no tiene demonios? No. Tendríamos que decir, ok, no va a haber videojuegos. ¿Quién está feliz con esa respuesta de los que haya gamers aquí? Claro que no te vas a sentir contento. ¿Por qué? Por que tiene acá su conciencia limitada y puedes decir un montón de cosas de él, que ya es un error porque él no está enfermo porque quiere, como ya lo vimos en la definición. ¿Por qué tengo yo que ceder ante él? Bueno, esa es la primera muestra de amor ágape. Porque si leemos Romanos 15:3, dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Entonces, cuando el hermano fuerte cede ante el débil, está imitando a Cristo. Número 1. Por eso te pregunto que si crees que es justo. Bueno, no es justo, pero no se trata de justicia. ¿Es justo que Jesús viniera a sufrir por nosotros? Claro que no. Es cuestión de misericordia.
Así que cuando Pablo dice que el fuerte debe de ceder ante el débil, no es cuestión de justicia, es cuestión de misericordia. Y de que entendamos que el problema no está prácticamente en su voluntad, sino en que esa es la condición que hasta ahora Dios le ha dado. Y que la forma de avanzar es muy distinta. Si los hacemos a un lado, no estás haciendo tu trabajo como creyente en una congregación. Cuando cedes ante ellos en ese tipo de cosas y ellos ven que estás dispuesto a servir, ¿qué aprenden? ¿Qué aprenden? No van a dejar de ver los demonios ahí, ¿eh? ¿Qué aprenden? Que ellos tienen que hacer lo mismo. Y esa es la parte interesante, porque aunque primero Pablo pone la carga en cuanto al fuerte, luego nos aclara que el débil no queda sin responsabilidad. Leamos Romanos 12, 2 al 4, que es el primer caso de la comida, porque ahora lo vamos a leer con la respuesta y la solución que da Pablo. Romanos 14, 2 al 4. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Así que es responsabilidad del fuerte ceder, pero ¿cuál es la responsabilidad del débil? Ojo, ante él no lo voy a hacer, pero aparte sí, y no me escondo. ¿Me explico? No es de que ahí vienen estos que no, que los videojuegos son del diablo. Uy, sí, no, nadie debería tener videojuegos. Llegas a tu casa y te pones a jugar. Y que no se dé cuenta, oye, se van a reunir. Híjole, pero no invites a Hernán porque es bien religiosote. Y cuando vea que la sangre cae así en la pantalla, ¿se nos va a morir aquí? No lo invites, sordéalo. No se trata de eso. No se trata de hacer una división, tú eres de los de allá. Ojo. El débil en la fe, el enfermo, sabe que tú también juegas y no te juzga. Pero cuando estás con él, no lo haces por amor a él. ¿Entiendes de qué se trata? ¿Entiendes cómo se beneficia el débil? El débil sabe que tú juegas, pero como lo respetas y lo amas, no lo vas a hacer frente de él. ¿A qué lo motivas? A actuar de la misma manera. Entonces, si él ve que eso que tú tienes no es un vicio incontrolable, que bueno, yo soy libre para jugar y no me importa. No. Estás consciente de que es más importante no hacer tropezar a tu hermano. Esa es la mejor forma de poner en práctica el amor de Dios. Y si, como la Biblia dice, nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, ¿cómo reacciona una persona a la que le muestras amor? De la misma manera. Así es como empieza a avanzar. ¿Me explico? No es dice, bueno, ya échame el control. No. Empieza a entender cómo es posible que alguien que está jugando con los demonios muestre semejante muestra de amor. Algo no me cuadra, ¿verdad? Si realmente está todo contaminado de demonios, no me trataría con amor. Si me trata con amor, entonces pongo en duda lo de los demonios. Pero si yo estoy seguro que juega con demonios y luego viene y me maltrata, confirmas mi idea, ¿sí o no? ¿Por qué solamente el fuerte debe de ceder? Porque esa es la forma en la que transmites el verdadero evangelio. Esa es la forma en la que transmites el verdadero amor de Dios. Yo no cedo las cosas que yo hago mientras no esté en presencia de ellos. Yo puedo hacer lo que yo quiera acá y ahorita vamos a ver las condiciones. Porque no está hablando de pecado, acuérdate del contexto de lo que estamos hablando. Comidas, bebidas y todo ese tipo de cosas. Entonces yo puedo hacer cosas acá aparte, pero en presencia de un enfermo o de un débil no lo voy a hacer y le voy a mostrar que tengo la capacidad de amar porque Dios me ha amado. Y eso tiene que ayudarle a avanzar. Entonces, versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Y esto es bien importante. Este pasaje tú no lo vas a entender si crees que tú te salvas, ¿verdad? Si tú crees que la salvación depende de ti, este pasaje te mete en problemas serios. Porque aquí claramente enseña que ya sea que caigas o estés en pie, ¿quién tiene el control? Dios. Y que si tú eres de Dios, te va a mantener de pie. Si tú crees que tú eres el que controlas tu salvación y a veces la pierdes, este pasaje no tiene ningún sentido para ti. Por eso, al ver que Pablo ya nos demostró sobre la certeza de la salvación
y tienes a un hermano enfermo, sabes que no va a estar así siempre, porque el Dios que lo sostiene lo va a mantener en pie, lo va a hacer avanzar. Entonces, cuando yo le muestro amor, él en su entendimiento va a empezar a avanzar, pero por obra de Dios, que lo va a mantener en pie. ¿Me explico? A fin de cuentas, ¿quién es el que arregla al enfermo? Dios. Pero para que Dios lo haga, yo soy un medio. Si yo no cumplo con mi responsabilidad, si soy fuerte, no puedo decirle, Dios, ¿por qué nos trajiste tantos enfermos? Dios te va a decir, pues porque tú, haciendo lo que corresponde, lo que he enseñado, vas a ser el medio por el cual van a salir de esa enfermedad. ¿Me explico? Entonces, el asunto de qué comes y qué no comes es sencillo, ¿verdad? Si hay algún vegetariano entre nosotros, no hay ningún problema, no te vamos a correr, no te vamos a marginar, pero tienes que tener bien en claro que yo sí como de todo. Pero si un día nos vamos a comer tú y yo juntos, no te preocupes, voy a pedir una ensalada junto contigo, para que veas cuánto te amo. Me voy a aguantar la tripa de que pide carne por estar bien contigo, pero no te oculto que yo sí como carne. ¿Me explico? Ok, en cuanto a los días, Romanos 14, 5 al 7, nos dice el problema y luego nos dice la solución. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Número 1, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Leamos en la versión 60 porque la NBI no lo está traduciendo literalmente. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esta es una traducción literal. ¿Dónde está la convicción de cada uno en la mente? La fe, del griego pistis, ¿dónde está? ¿Dónde radica la fe? En la mente. Pistis, ser persuadido por Dios mediante argumentos y evidencias, un proceso intelectual. Entonces, si yo creo que el sábado es sagrado, mira, mientras tú estés seguro aquí, hazlo. Si yo creo que no, y hago lo que yo quiera en sábado, mientras esté seguro aquí, lo hago. Versículo 6, el que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Entonces, esto nos lleva al contexto de que si fuimos elegidos para Él, y un día a los que eligió, a esos llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Todo el proceso es de Dios. Entonces, Dios está en control de las cosas que te permite hacer y de las que no te permite hacer. Entonces, si yo en este momento estoy enfermo y no como, Dios tiene un plan en eso. Si yo ya como de todo, Dios tiene un plan en eso. Pero todo lo que yo hago es por Dios. Sí, y aquí aplica un asterisco enorme, si eres uno de sus elegidos. Por eso Pablo está hablando a la congregación. Esto no aplica para los de afuera totalmente, ¿eh? Para los de afuera, Romanos 2 es bien claro, los entrega a sus propios razonamientos y a los propios malos deseos de su corazón. Recordemos que Dios interviene en la vida de aquellos que ha elegido y en los que no, los deja que tomen las decisiones que ellos quieran. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los días, cada quien haga lo que quiere. Si viene un adventista, que el sábado, dile, pues tú guarda el sábado. No te voy a criticar, échale ganas. Oye, que nos tenemos que reunir en sábado, reúnete en sábado. Lo importante es que estudies la Biblia y que te apegues a lo que ahí dice. Oye, pero que tú lo haces en domingo. Mira, si tú me invitas a tu reunión en sábado, voy en sábado. Pero no te oculto que yo me congrego los domingos. Pero no voy a pelear contigo por esas cosas. Si tú lo haces, en realidad lo haces para Dios, échale ganas. No, pero como dicen nuestros amigos adventistas, el que se reúne en domingo tiene la marca de la bestia. Bueno, es la peor exégesis que he escuchado. No hay forma bíblica de llegar a esa conclusión. Pero piensan que el que se reúne en domingo, esa es la marca de la bestia y ya somos del anticristo. Bueno, ahí es donde el fuerte debe demostrar ágape para demostrar que su teoría está equivocada. Porque nadie que es del anticristo le mostraría ágape a un enfermo de la fe. ¿Verdad? Entonces, en lugar de que te agarres en un duelo a muerte en Facebook,
No, que el evangelio dice, eso de nada le va a servir. ¿Qué es lo que va a ser 100% efectivo? Ágape. Entonces se va a tragar sus palabras porque va a decir, no puede ser que este me trate tan bien si es del anticristo. ¿Verdad? Así que ya no los quiero ver peleándose en Facebook por eso. Tercer problema que mencionó Pablo, lo que tiene ídolos. Carne sacrificada a los ídolos. Vamos a 1 Corintios 8, 7 al 13. Nueva versión internacional dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos están acostumbrados a los ídolos, algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Aquí nos pone una condición inicial. Primero tienes que saber que es un ídolo, ¿verdad? Quien no tiene idea de eso, se come lo que sea. Pero si tú vienes de otras religiones, donde estás bien acostumbrado a que le presentas ofrendas y cosas a imágenes y un montón de cosas, tienes una prenoción, una idea preconcebida de que si llega el 12 de diciembre y se van todos los puestos a la basílica, ¿para quién es todo eso que se está vendiendo y en honor de quién? Dicen, pues de la Virgen de Guadalupe. Y si yo voy y me como un elote de la basílica ahí en mero enfrente de la iglesia, me saboreo mi elote bien sabroso, y alguien me ve y dice, él es un pastor, ¿qué va a pensar de mí? Que soy un idólatra, ¿verdad? Pero si alguien no tiene idea de lo que se hace ahí, llega y me ve comiendo en el elote y dice, oye, ¿cuánto cuestan tan buenos? Y no se va a sentir ofendido porque no conoce todo lo que supuestamente sucede en ese lugar. Entonces es lo primero, tienes que estar acostumbrado a eso de los ídolos y de esos para poder pensar que eso es lo que está pasando. Y ahí está el problema con muchos cristianos que ven demonios en todas partes. ¿Cómo llegaron a tal conclusión? Bueno, porque nomás están hablando de demonios, ¿verdad? Saben más de brujería que de la Biblia, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que sepan más de brujería que demonio y que mira, así se organizan los demonios y que esta es la sección de no sé quién y la sección del otro y los poderes y súbete a la montaña y desde allá proclama por los aires y dices, si así supieras de la Biblia, no estarías diciendo todas esas cosas? Entonces fíjate que para aquellos que tengan problemas con ídolos, tienen que estar metidos en ese ambiente. Si no, ni cuenta. Cuando te dicen aguas, no abras puertas porque Satanás entra. ¿De dónde sacaron esa idea? No de la Biblia, ¿verdad que no? ¿De dónde viene esa idea? ¿De la brujería? ¿De la brujería? ¿Decretar de dónde viene? No de la Biblia, de la brujería. ¿Cómo es que saben tanto de eso? Pues porque se la pasan hablando de eso. Entonces, empieza a poner Pablo. Primero, el primer asunto es que ya vienes con todas esas ideas. Luego, versículo 8. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Y aquí un judío rasga sus vestiduras, ¿verdad? Porque para ellos es abominación comer lo que no es permitido. Y aquí Pablo dice, mira, comas o no comas, eso no te acerca ni te aleja de Dios. Luego, versículo 9, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Nuevamente pone la carga en los fuertes, ¿verdad? Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes ese conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Pausa. Este ejemplo no es que compró la carne en la carnicería y se la llevó a su casa, no, ese pidió para comer ahí. Y está ahí en el templo donde está la carnicería y ahí está comiendo. Entonces imagínate que se llaman tacos la guadalupana. Y alguien está ahí comiéndose los tacos. ¿Te ofendes? ¿Sí o no? Aquí es este es el caso práctico. Pablo está diciendo, alguno que te ve ahí se va a ofender. Se va a ofender. Y tú le vas a decir, oye, pero ¿por qué te ofendes? Aquí dice, número 1, tú eres de los que sí comerían ahí. Si alguien de conciencia débil, versículo 10, te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Y quien haya analizado toda la carta de los Romanos con nosotros sabe que aquí hay un problema, ¿no? ¿Es posible que un hermano se pierda? Sigamos leyendo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano,
no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Entonces fíjate, si alguien me ve ahí, suponiendo que existe ese puesto hipotético de tacos, va a decir, a ver, entonces yo sí puedo comer, ¿no? ¿Eso significa que ya no va a ser débil? No, acuérdate que no es tu decisión salir de la enfermedad. Si tú provocas que alguien enfermo se atreva a comer algo que él piensa que está mal, lo haces pecar. Pero estás haciendo que se pierda. Leamos la versión, la Reina Valera 60 del versículo 11. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y aquí es donde son algunos de los pasajes que parecen decir todo lo contrario a que la salvación está segura, ¿verdad? Estos pasajes son muy utilizados, y Romanos 14:15, ahorita lo leemos, donde dicen, aquí claramente dice que tú puedes provocar que un hermano se pierda. Vamos a leer Romanos 14:15. Dice, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Parece que tú puedes destruir a un salvo. Cristo murió por él. Y ya vimos que Cristo, según Juan 6, Juan 10, solo murió por las ovejas que el Padre le dio, ¿verdad? Entonces, ¿tú puedes hacer que alguien por quien Cristo murió, una de sus ovejas, se destruya o se pierda? Para allá vamos. Nada más quería dejarles ahí la duda. Para los que estuvieron analizando ese tema, saben que ese es un pasaje muy utilizado por aquellos que aseguran que la salvación se pierde. Entonces, regresémonos a Corintios. 1 Corintios 8, 4 al 6. ¿En qué se basa Pablo para la libertad de los que sí pueden comer aunque estés en el templo? Dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pausa. Quita la palabra ídolo, pon la palabra demonio. ¿Qué es un demonio? Obviamente los demonios son mencionados bíblicamente, pero ¿qué función tienen o qué papel o por qué les tienes que tener miedo? Un ídolo nada es, un demonio nada es. No te está diciendo que los ídolos no existen, sí existen, pero no son nada. Hay un solo Dios y ese Dios tiene control de todo. A quien debo de temer no es al demonio ni a sus compañeros ni al diablo en persona. ¿A quién debo de temer? A Dios. Jesús lo dijo claramente, no tengas miedo de lo que te puedan hacer aquí o de los que pueden destruir el cuerpo. Teme a Dios, al que tiene poder para destruirte completamente. Entonces, si tú eres uno de los que piensan que te contaminas y te endemonias y todo eso, no has comprendido quién es Dios. Y que quién está sobre todo principado, potestad y autoridad. Jesús. Y si los demonios tienen principados, potestades y autoridades, bueno, ¿quién está encima de todos? Jesús. ¿Por qué te preocupas? Ahora, si Jesús está en la cadena a mero arriba y los demonios andan haciendo de las suyas, se oye feo, pero ¿quién les dio permiso? Porque ellos no pueden hacer nada que no les autoricen. Así que jamás es tu tarea andar peleándote con los demonios o librando a la ciudad de Monterrey de la opresión demoníaca. Porque si ellos tienen autoridad para hacer cosas, ¿quién se las dio? Dios. Entonces, ¿con quién se arregla ese tipo de cosas? Con Dios. ¿Qué dijo Dios en cuanto al demonio y a sus achichincles? Resistid al diablo y huirá de ustedes. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Yo evangelizo para que cuando aviento la red, solo Jesús controla qué pescados caen, ¿verdad? Luego, cuando el diablo quiere hacer cosas, ¿lo reprendo? No, eso se hace en el nombre de Jesús. Eso significa que Jesús te dijo, Hernán, ve y haz esto, ¿verdad? Si Jesús no te dijo nada, no abras la bocota, porque te conviertes en un falso profeta, alguien que asegura que Dios dijo y no dijo. ¿Cuántos de esos conoces? Es más, ¿cuántos de esos estaban aquí? ¿Cuántos de ustedes eran así? Falsos profetas. En el nombre de Jesús, mentiroso, Jesús no te dijo nada. ¿Qué es lo que yo siempre debo de hacer? Resistir al diablo. Resistirlo. Oye, pero ¿qué pasa si como Pablo me quieren apedrear? ¿Qué hizo Pablo? En algunas situaciones se fue, ¿verdad?
se escapó por la barda, lo que sea. En otras, ¿se acuerdan dónde fue? En Éfeso, lo apedrearon. Reaccionó y ¿qué hizo? Se regresó a Éfeso. ¿Por qué? Porque no hay que tenerle miedo a esos. Hay que obedecer lo que Dios dijo. Y si Dios le dijo, ve a Éfeso, y te apedrearon y resulta que estabas vivo, cuando reacciones, ¿qué vas a hacer? Regresar a Éfeso, porque Él no ha cambiado la orden. ¿Verdad? Pero si no te dijo nada y te apedrean, vas a ser como aquellos hijos de judíos que dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Nótese que ahí está el caso práctico. Jesús no los mandó, ¿verdad que no? Y quisieron usar la misma frase, poderosa, ¿verdad? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué hizo el demonio? A Jesús conozco, a Pablo conozco. Puesto nuestro idioma es, sí, Jesús me mandó el mail de que Pablo iba a venir a deshacer nuestras cosas. ¿Pero tú qué? Se abalanza sobre los, creo eran 7, los golpea, los desnuda y salen corriendo humillados. Por andar de machines diciendo que en el nombre de Jesús. Y el propio demonio les dice, Jesús no te dijo nada. Así que Pablo lo pone muy simple. Sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Versículo 5, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Y cuando dice que hay un solo Señor, está hablando de autoridad. Entonces no me preocupan las huestes enchamucadas y lo que sea, porque la orden decisiva está en la boca de Jesús. Y cuando vamos a liberar un endemoniado, y Jesús dijo, ve y reprende al demonio, ¿te preocuparía algo? Jesús, espérate, pero no hay un hado. ¿Qué tal si el demonio es muy fuerte? Dices, ¿qué pasó? ¿Más fuerte que la orden de Jesús? Claro que no. Entonces, si Jesús dio la orden, ¿sabes qué? Demonio, sal de él. ¿Y qué va a hacer el demonio? Se va a ir. ¿Por qué? Porque Hernán es bien espiritual. Porque tú no sabes todos los días que yo ayuno, ni los cursos que he tomado, Desde Guatemala han venido a darme curso. Tú dices, qué absurdo, qué barbaridad. ¿A quién le están atribuyendo el mérito? Al que dio el curso o al que está capacitado. Pero todo proviene de la orden de Dios. ¿Me explico? Entonces, si yo soy de los elegidos, si yo soy de Dios, si soy una oveja de Jesús y me como un pan de muerto, va a decir Jesús, ¡no! Ya, hijo de su Hernán. Tenías el Espíritu Santo. Te di mucho del Espíritu, porque hay quienes piensan que te dan medidas, ¿verdad? Te di mucho del Espíritu Santo y te comiste ese pan y lo echaste todo a perder. Otra vez, nos vamos al extremo, es absurdo. Completamente absurdo. Pero, si tú piensas que eso te afecta y te atreves a comértelo a ver qué pasa, estás en problemas. Y eso es lo que va a hablar aquí dentro de poco. Entonces, 1 Corintios 8:11 dice, entonces es hermano débil porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento, ¿verdad? Y parece que se puede perder la salvación de este, incluso por mi culpa. Y luego Romanos 14:15, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Eso es cierto, ¿verdad? Ya no me comporto con amor si en su cara me estoy comiendo el pan de muerto y el otro está... ¡ah! Entonces ya no me estoy comportando con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Y ese todavía es más agresivo, ¿verdad? Lo destruyo. Bueno, ¿cómo le hacemos para conciliar esto con la doctrina bíblica de que la salvación no se pierde? Reconozco que parece indicar que sí se pierde, parece. Por eso es importante entender que cuando leemos nosotros la Biblia en nuestro idioma, eso no es necesariamente lo que el autor dijo. Para poder saber lo que Dios dijo por medio de un hombre con el Espíritu Santo, un hombre que fue inspirado, tenemos que ir a lo que realmente se escribió, lo que en ese idioma significa. Entonces, cuando vemos aquí de que se habla de perder o de destruir, es el griego apolumi, que se traduce como destruir, perecer o sufrir pérdida.
Destruir y sufrir pérdida no es lo mismo. Perecer y sufrir pérdida no es lo mismo. Así que si el original realmente dice destruir, tenemos un serio problema, porque no conmigo que les enseñé, con Pablo, que primero nos dijo que no se pierde y luego nos dice que sí. Y si esto es una contradicción, ¿sabes qué? Tiramos la Biblia. Pablo mentiroso. Pero no, usemos o vayamos a ver cómo en otros pasajes de la Escritura se ha usado esta misma palabra. Vamos a ver Mateo 5:29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. ¿Dónde crees que está la palabra aquí, destruir? O que tu hermano se perderá. Cuando dice, más te vale perder, esa es. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Entonces, de entrada, aquí nos habla de que sea destruido, pues si acaso el ojo, ¿verdad? Pero no tú. Sufres pérdida en este pasaje. Mateo 10:42. ¿Y quién de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa? La palabra perderá su recompensa. Perderá es lo que se nos traduce como destruir. Entonces, pierdes la recompensa, no la salvación en este pasaje. ¿Ok? Segunda de Juan 8. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Aquí la palabra es perder el fruto de nuestro trabajo. El contexto y para nada tiene que ver con destrucción. Entonces, cuando leemos lo que nos dice Corintios de que el hermano perderá o se perderá o lo destruirás, ¿de qué nos está hablando? ¿De su salvación? ¿De que será destruido? No. Como ya demostramos en la aplicación de la palabra, ese hermano débil sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. ¿De qué se trata de esa pérdida? Bueno, acuérdense que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que vamos a ser juzgados, recompensados según las obras, no para salvación. ¿Verdad que no? De hecho, vamos a verlo más adelante. Pablo dice que algunos predican y sobre el evangelio edifican sobre el evangelio oro, plata, piedras preciosas y otras hojas u hojarasca. Es que me revuelvo entre la versión 60 y la nueva versión internacional. Heno, paja y hojarasca, creo que lo dice la versión 60. Entonces dice, llegará el día en que el fuego pasará por su obra y se va a quemarle el heno, la paja y la hojarasca, pero lo que era oro, plata y piedras preciosas permanecerá. Y dice, los dos serán salvos, pero los que sufrieron pérdida serán salvados como por fuego. Así que nos deja, y lo vamos a analizar más adelante en Corintios, nos deja en claro que existen condiciones en las que haya personas llamadas con la certeza de su salvación que van a sufrir pérdida por la negligencia que tuvieron al predicar el evangelio, pero no pierden su salvación. Entonces, para poder resolver con mayor transparencia esta supuesta contradicción, lo veremos más a detalle cuando lleguemos allá. Pero hasta ahorita, por medio del original y la forma de aplicar la palabra, es imposible que concluyas que se pierde la salvación. Está hablando de que va a experimentar pérdida. Y yo puedo provocar que experimente pérdida cuando lo convenzo de hacer algo que él no quiere. Entonces, 1 Corintios 10, 23 al 24. Podemos resumirlo, o Pablo lo dice así. Y me dio mucha risa cuando Humberto me platicó que encontró un meme cuando dice que sale un retrato de esos antiguos del apóstol Pablo. Obviamente no es original, ¿verdad? Alguien pintó a Pablo como se lo imaginaba. Y viene que Pablo está así como que echándole mucha crema predicando y dice, hagan lo que quieran, nomás no vengan aquí llorando. Y le dice, pero Pablo, no podemos escribir eso. Bueno, entonces ponle, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta es la palabra que dice aquí en 1 Corintios 10, 23 a 24. Nueva versión internacional, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Entonces, fíjate, todo me es permitido. ¿Tomar vino? Sí. ¿Jesús tomó vino? Sí. ¿En la última cena tomaron vino?
Sí, en las bodas de Canaán se les acabó el vino. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo más vino. Ok. Entonces, ¿me puedo embriagar? No. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos, lo dice claramente. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo me puedo comer mis tacos de tacos la guadalupana a gusto, aunque me estén viendo, claro, pero no edifica. Así que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y esto conlleva una situación que creo yo se puede malinterpretar. Quizás estamos acostumbrados a que en el ambiente laboral o en otras partes, tú acudes a un lugar donde hay una autoridad y se hace lo que la autoridad dice, ¿verdad? Si te hacen clase con los maestros, tú le dices, maestra, me dije ir al baño, y si te dice que no, te aguantas. Y yo he tenido que tratar mucho eso con mis hijos, porque han estado sufriendo porque no los dejan ir al baño. Y yo le digo, mira, cuando ya estás a punto de hacerte, porque no aguantas que te valga lo que la maestra dijo, y te sales al baño. Y no pueden, o sea, dicen no, y les choca la idea, porque su autoridad no lo deja ir al baño aunque le duele el cuerpo. ¿Qué pasa si tú tienes a una persona bíblica en autoridad? ¿Esperarías ese tipo de cosas? No, jamás. Jesús fue muy claro, el mayor sirve al menor. Y yo busco el beneficio del prójimo. Entonces tengo autoridad, tengo la capacidad y la autoridad de decirte no vas, pero eso no es lo que busca. Ese no es el ágape. Yo tendría que decirte, ¿cómo ves? Cuando dicen, oye, ¿puedo ir al baño? Yo le diría, ¿puedes? ¿Quieres ir al baño? Pues ve, ¿verdad? Si yo quiero que esa persona me ponga atención y está así, pues no me va a poner atención y de nada me sirve tenerlo ahí. Ahora es un ejemplo burdo comparado con las cosas que se hacen en la congregación. Pongamos un caso de un ejemplo bíblico. Yo sé que conocen muchos de los que no son bíblicos, ¿verdad? No vale la pena mencionarlo ahorita. Abusos de autoridad y todas esas cosas. Pero de un punto bíblico. Si tú tienes una persona con autoridad, delegada por alguien, tú te vas a hacer cargo de esto, ya sea que sea maestro, evangelista, lo que sea, alguien a quien se le asignó una responsabilidad y tiene la autoridad de definir qué va a pasar en un área determinada, por la manera en que estamos trabajando internamente en la iglesia. ¿Tú qué esperarías de una persona que dice, necesitamos hacer esto? Él considera, o ella, que hay de los dos casos, esto es lo que se debe hacer, yo estoy seguro que debemos de hacer esto, pero se acerca al equipo y le dicen, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece bien hacer? Hay muchas personas que no están acostumbradas a que les pregunten. Hay muchas personas que piensan que la autoridad no pregunta, nada más dice y ordena lo que debe de hacer. Entonces, cuando escuchan que una persona con autoridad, por responsabilidad que llegue a tener, le pregunta ¿qué quieres hacer? Dicen, este ni sabe. ¿Cómo? ¿No sabes qué vas a hacer? ¿Tú eres el encargado? No, espérate. Una cosa es que te pregunte qué opinas y otra cosa es que no sepa qué hacer. Y si yo realmente quiero ser bíblico, yo no busco mi interés ni lo que yo creo que es correcto. Voy a hablar contigo para que lleguemos a un consenso. ¿Por qué? Es más fácil decirte, mira, se acabó. Así es, hay un pasaje que dice eso, punto. ¿Pero qué estoy haciendo? No estoy edificando a nadie. Porque las decisiones que yo tome, sean buenas o malas, cuando me equivoque, a nadie le va a servir. Cuando sea algo que funcionó, a nadie le va a servir, porque el único que se enteró de cómo llegué a esa conclusión fui yo. Pero si yo me aseguro, ya sea que me equivoque o no, de meterte en el proceso, oye, mira, tenemos esta opción y esta opción y esta opción, yo ya tengo una postura decidida. Quizás incluso con mi experiencia puedo decir, esta es la mejor opción, pero si soy humilde, puedo entender y saber que Dios sin ningún problema puede usar a otra persona para hacerme ver mi error. Así que les voy a preguntar, ¿qué creen ustedes que es lo mejor? Y no significa que no sepa. Significa que me estoy apegando a lo que la Biblia dice. Y que tengo la humildad necesaria para decir quizás mi idea no es la mejor. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que dicen, ¿cómo no sabes? ¿Quién tiene problemas? ¿El que pregunta o el que piensa que no sabe por qué preguntas? ¿Qué hay que hacer con esos? ¿Sacarlos de la iglesia? No, ¿qué acabamos de leer? Ágape. Ágape.
Oye, mira, te pregunto porque quiero saber qué piensas, no porque no sepa. A ver, ¿qué dijiste tú? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste tú? Bueno, la mejor opción es esta, ¿no? Yo te digo lo que opino, que dice la Escritura. Oye, pero si te vas a tardar más. Claro que me voy a tardar mucho más. Pero cuando me equivoque, ¿de quién va a ser la culpa? De todos los que dijeron que sí. No nada más mía. ¿Verdad? Me va a decir, Hernán, te equivocaste. Le voy a decir, no, tú dijiste que estabas de acuerdo. Y cuando vea que sí funciona, voy a decir, ¿ya ves que sí sé? Claro que no, porque se decidió entre todos. Así que ni me vuelvo arrogante si funciona, ni soy el que recibe el dedo acusatorio cuando no. Todos tomamos la decisión, todos nos equivocamos. Todos tomamos la decisión, todos acertamos. Pero ya sea que nos equivoquemos o que acertemos, todos aprendimos en el proceso. ¿Verdad? Cuando alguien, y yo lo quiero poner aquí en esta congregación, si alguno de las personas que están en autoridad no hace eso, repórtelo inmediatamente. No se vale y es intolerable. ¿Por qué? Porque es opuesto y contrario a la Escritura. Si alguien dice, mira, aquí yo soy el que hago, yo decido porque mira, yo tengo más experiencia que tú y tú no sabes, a mí me contó el pastor esto y luego, ¿sabes qué? Lee Romanos, así de simple. No, que tú qué me vas a decir a mí, trae testigos. Lee Romanos 18, trae testigos. Sigue necio, dilo a los ancianos. Sigue necio, para fuera de la congregación. ¿Por qué? Porque mira, si no se apega a lo que la Escritura dice, ¿cuál es la consecuencia lógica? ¿No es cristiano? Si alguien dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Verdad? Así que si hay un verdadero cristiano que comete el error de comportarse de forma arrogante, ¿qué esperaríamos que suceda ya que es un verdadero cristiano? Que tenga la humildad de decir, perdón, me equivoqué. ¿Verdad? Y asunto arreglado. Así que no les dé miedo equivocarse. No se pongan de necios, que te vas hasta el extremo y sales de la congregación. Seamos bíblicos en todos los aspectos. Entonces, 1 Corintios 10, 25 al 30. Empieza a sacar las conclusiones finales. 1 Corintios 10, 25 al 30. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es lo que todos hacemos, ¿no? ¿Quién preguntó el historial de la vaca cuando pediste barbacoa? A pesar de que el carnicero te va a decir, no tengo idea, o sea, ¿quieres o no quieres barbacoa? Sería imposible estar buscando el registro de dónde vino la vaca. Así que hasta en eso soy bíblico. Mira, dame 1 kilo de barbacoa y no me interesa de dónde vino la vaca. Por motivos de conciencia, ¿verdad? Si soy débil en la fe, mi conciencia me puede acusar. Si me dicen, mira, esta la trajeron del concierto de Kiss y le agregamos un poquito de ceviche del murciélago que le arrancaron la cabeza. Digo, si tú eres fuerte en la fe, dile, ¿y el murciélago viene gratis? Viene gratis, échamelo. Porque me tienes sin cuidado qué hicieron con ese murciélago. Pero si eres débil en la fe y dices, ¿sabes qué? Esta vaca fueron la que... Cállate y no me digas nada, no quiero saberlo, es más, ya no quiero barbacoa. Y te vas de ahí por tu propio bien. Porque si te comes eso, luego no vas a aguantar el cargo de conciencia de lo que te comiste. ¿Verdad? Ok. Y luego nos pone un ejemplo con un incrédulo. Bueno, versículo 24, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Todo es de Dios. Ok, ahora, ¿qué pasa si me invitan a una casa el mero 12 de diciembre y me ofrecen no sé qué comida tradicional se ofrezca el 12 de diciembre, pero te ofrecen algo que otro cristiano se puede ofender cuando te lo comes? Dice, si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pausa. Esto ya es un problema para los que dicen que no vayas con los mundanos, ¿verdad que no? ¿Qué dice Pablo aquí? Si te invitan a comer y aceptas, ve. O hubiera dicho, no, porque te contaminas. ¿Quieres ir a comer? Ve. Y luego dice, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Pero la conciencia de quién? Fíjate, dice el versículo 28. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio de los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que lo mencionó
y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? ¿Qué significa esto? Voy a los tamales de la Candelaria. ¿A quién le gustan los tamales? Me imagino que si te invitan a tamales gratis, no dices que no, ¿verdad? Vas. ¿Qué tal si cuando te están repartiendo los tamales dicen, uy, estos se los ofrecimos a la Virgencita y vienen directo de la basílica? Y ellos saben que tú eres cristiano. ¿Qué dice Pablo entonces? ¿Sabes qué? Ya no voy a comer. Pero no por mi conciencia, por la de ellos. ¿Por qué la de ellos? Porque él dice, los cristianos no comen eso. Y tú sí. Entonces no eres tan cristiano. ¿La conciencia de quién estás afectando? No la tuya, la de él. Pero no es cristiano. ¿Qué importa? Tampoco debes afectarlos a ellos. ¿Me explico? Esto es bien importante que lo entendamos. Nunca has escuchado esta frase. Llegas a un restaurante, ¿gustan algo de tomar? Y nunca falta el cristiano que dice, nosotros no tomamos, somos cristianos. Se oye bien espiritual, ¿verdad? Y hasta se sientes orgulloso. Sí, aquí puros cristianos. Es más, ponme lejos del humo y de la mundanidad. No abajo de la tele porque pasan cosas feas. Oigan, hay más ejemplos. Señorita, ¿gusta que le pruebe este pantalón? No, ¿qué pasó? Soy cristiana. Yo le sirvo al Señor. Las cristianas no usamos pantalones. ¿Lo has oído? ¿Cómo se definen los cristianos muchísimas veces ante los incrédulos? Nosotros no hacemos esto. Oye, una chela, compadre. ¿Qué pasó? Yo no tomo, soy cristiano. Te invito al 15 años de mi hija. ¿Qué pasó? Yo no voy a fiestas mundanas, soy cristiano. ¿Qué estás haciendo con la conciencia del que te oye? ¿Es correcto que digas eso? Piénsalo bien. ¿Es cierto que no tomas porque eres cristiano? ¿Sí o no? ¿Quién de aquí no toma porque es cristiano? Levante la mano, para meterlos en aprietos. ¿Nadie? ¿Todos toman entonces? No le saque. ¿Quién de aquí no toma porque es cristiano? Levante la mano. No los va a grabar Humberto en el video. ¿Cuántos pueden ver el problema con esa frase? Levante la mano el que ya entendió el problema con esa frase. Bueno, entonces tú contéstame. Así los pesco. No. ¿Cuál es el problema con esa frase? Vamos a leer un pasaje que dice que el reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en justicia y en paz. Este es un problema muy interesante. Normalmente en el cristianismo, los fuertes en la fe, a veces inconscientemente, porque tienen el Espíritu Santo en ellos, son los más tolerantes, ¿verdad? Siempre tienes en una reunión siempre tienes la persona que quiere imponer su punto y la otra que dice por mí está bien, ¿sí o no? Ahora, el que dice que por mí está bien y lo hace bíblicamente hablando, porque prefieren no meterse en problemas y dicen eso. Pero quien dice, mira, a mí no me toca poner mi decisión, que se decida en conjunto, tienden a tolerar que los débiles tomen la decisión. Pero eso es un grave error. Porque estás diciéndole al incrédulo que el cristianismo se basa en que no debes de hacer. Y eso es una mentira. Si ya vimos que tomar vino no es problema, y dices, yo no tomo vino porque soy cristiano, ¿qué estás enseñando? Que ser cristiano consiste en restringirse de tomar, y es falso. Ser cristiano no consiste en dejar de tomar. Jesús tomó, pero no se embriagó. Ser cristiano consiste en que domino mis emociones y no me embriago. Hablas de dominio propio, de la capacidad que recibiste para dominarte. Ese es el evangelio correcto. Cuando tú dices, yo no tomo porque soy cristiano, eres un falso. Estás enseñando un evangelio incorrecto y haces mucho daño
a todos los incrédulos que te escuchan. Es lo peor que puede suceder en cualquier congregación, que tengas a los hermanos débiles tomando decisiones, enseñando lo que es el cristianismo. Es lo más desastroso que puedes ver, porque aunque lo hacen con la intención de ser muy espirituales y ser bíblicos, en su ignorancia pervierten el evangelio y no son fieles predicadores de las Escrituras. Así que cuando te pregunten, ¿vas a tomar algo? No, gracias. Punto. ¿Por qué no tomas? Dile la verdad. No me gusta. O no me puedo controlar, así que mejor ni le entro. Pero nunca digas, es que soy cristiano, porque es falso. Es falso. Entonces, tenemos que hacernos ese compromiso. Nunca dejemos que los hermanos débiles tomen decisiones. ¿Por qué? Lo van a hacer de una forma limitada. Todos van a ser tomadas en cuenta. Tiene que llegar a un punto en el que todos concordemos con la Escritura. Porque en ningún momento debes de hacer a un lado a los que tienen problemas con su fe. La Biblia es clara. Romanos 14, 10 al 13. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y aquí el juicio, obviamente, es en cuanto al contexto de qué comes y qué no comes y qué haces y qué no haces. No tiene nada que ver cuando Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Porque si vamos a señalar al que no es cristiano entre nosotros, tiene que haber un juicio. Pero si alguien no quiere comer alguna cosa, no tenemos por qué estarlo juzgando. Romanos 14, 14 al 17. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyes por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Así que cuando tú dices, yo no hago esto porque soy cristiano, fracasas rotundamente con este pasaje. La predicación del Evangelio tiene que ver con justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Yo no tomo porque así estoy en paz. Yo no tomo porque me trae problemas. Yo no tomo porque no me gusta. Eres fiel a predicar justicia, paz y alegría. Yo no tomo porque soy cristiano, fracasas en este pasaje. Romanos 14, 19 al 22, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que hay que promover. A eso me refiero que cuando el hermano débil quiere tomar decisiones, no, porque no promueves esto. Pones limitantes y restricciones y no debemos de hacerlo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Entonces, manténlo como algo entre Dios y tú significa, cállate la boca. No des información que no te piden. Yo no hago esto porque soy cristiano, nadie te preguntó. Y nomás estás echando a perder todo, ¿verdad? Porque le voy a tener una reunión y va a haber cristianos. Y ya lo he escuchado muchas veces. No, hombre, esos son de pincitas. No, y que se enojan que porque el ruido y que sí, son bien exigentes. No, de lo peor que he conocido, así literalmente lo he escuchado. Oye, incluso gente no cristiana que dice, oye, van a organizar un evento tal, iglesia tal, por no decir nombres. Esos, hombres, son gente, no. Para empezar, ¿sabes qué quieren hacer? Ir a echarle aceite al lugar donde va a ser el evento. ¿Qué crees que piensa el no cristiano cuando ve a los cristianos? Oh, padre, y aventando
El aceite en todos lados. Aquí le embarro para que se vayan los demonios y embarro el piso. ¿A qué conclusión llega el incrédulo? Tengo que echarle aceite para que se vaya el mal. Tengo que echarle aceite para que los demonios se vayan. Va a decir, quiero de ese aceite. Va a decir, están locos. ¿Están locos? ¿Tú crees que porque echas aceite se va a ir un demonio? ¿O va a decir Dios, hijo, si yo iba al evento, Hernán, pero no le echaste aceite? Ahora estoy limitado. Te mando a mi arcángel si quieres, pero yo no voy porque no fuiste a echarle aceite. Nuevamente, ¿nos vamos al extremo? Es absurdo. ¿Te das cuenta del daño que hace al cristianismo cuando estos espiritualoides, débiles, enfermos en su fe, son los que toman decisiones y hacen ese tipo de barbaridades? El daño es irreparable en la mayoría de los casos. No seas de esos. Guárdalo como algo entre Dios y tú. Oye, vamos a ir a un evento. Imagínate, queremos irnos de campamento, ¿verdad? ¿Qué tal si al lugar al que le vamos primero hubo un campamento de satanistas? No, pues mandamos unos que vayan a reprender todo primero. Es que pasó con el versículo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No, vayan y echen fuera y vamos a estar orando por ese lugar para que Dios lo limpie. Las cosas, nada es impuro en sí mismo, solo para el que así lo piensa. Así que por eso tenemos un grave problema con el cristianismo actual, porque un montón de gente enferma en su fe está haciendo cosas bárbaras y tomando decisiones antibíblicas, echando a perder el verdadero mensaje del Evangelio. Si tú hiciste de esas cosas, arrepiéntete seriamente y no permitas, mientras esté en tu alcance, no permitas que un hermano débil marque lo que es el Evangelio a un incrédulo. Siempre que tengas la oportunidad de estar presente cuando alguien dice, yo no tomo porque soy cristiano, no te quedes callado. Vamos a ser juzgados por las cosas que dijimos y por las que no dijimos. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero eso sí, si te pones todo loco a regañarlo, el que peca eres tú. Y el mensaje termina peor con el incrédulo. Recuerda, nuestra plática debe ser amena y de buen gusto. Por si acaso Dios le considera arrepentirse. Así que, oye, y nosotros no, somos un grupo cristiano y no tomamos porque somos cristianos. No, disculpa, déjame aclararte. No toman porque no les gusta, ¿verdad? Jesús tomó vino, así que el problema no es el vino. No nos gusta tomar, así que por eso no tomamos. Asunto arreglado. ¿Verdad? Ok. Romanos 14:23. El que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Versión 60. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí la palabra fe es pistis, ser persuadido. Toda aquella cosa que hagas sin estar plenamente seguro, te es pecado. ¿Por qué? Porque no lo hiciste con fe, no lo hiciste persuadido. Acuérdense que el significado de pecado, hamartia, en griego es errar al blanco. El objetivo es que hagas las cosas con paz, con justicia y en alegría. Si tú vas y te pones a comer un pan de muerto porque me viste o porque yo dije que no tiene nada de malo, pero tú sigues pensando que está malo y te obligas a comértelo, tratando de ser fuerte, pecas. No te forces. Deja que los fuertes te den el ágape que necesitas y gradualmente, con el poder de Dios, saldrás de esa enfermedad. Terminemos pues. ¿Qué hacemos con los débiles de esta congregación? ¿Quién vota porque lo saquemos? Romanos 14:1. Reciban al que es débil en la fe, pero no para contender, no para entrar en discusiones. Reciban. Aquí la palabra reciban en griego es aceptar como amigo. Entonces, ¿hay de entre nosotros débiles en la fe? Gracias a Dios, son bienvenidos y son recibidos. Permítanos, y yo me quiero encontrar entre los fuertes, permítanos mostrarles el ágape de Dios. No me juzgues en cuanto a las cosas que yo sí hago y tú no.
yo tampoco te voy a juzgar. Déjame demostrarte que el Espíritu Santo está en mí para que salgas de dudas y saques tus propias conclusiones. Eso es lo que toda congregación bíblica debe de hacer, ¿no? Versículo 7, Romanos 15, 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda en cuanto a cómo comportarnos entre nosotros? 1 Corintios 10, 31, 33. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Ni a los judíos, ni a los de la iglesia, ni a los de afuera. A nadie. Hagan como yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Entonces, si tú te identificas con un hermano débil en la fe, no te angusties. No digas, hijos, no, hombre, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a congregar? No hay ningún problema, eres necesario. Eres necesario en esta congregación. Eres de los fuertes, no seas arrogante. Busca el beneficio de los demás. Niégate a ti mismo siempre que sea posible. Y podemos vivir en armonía. Pero entonces, en grandes rasgos, ¿quién tiene la razón, el fuerte o el débil? La razón la tiene el fuerte. ¿Dónde está el medio para ayudar al débil? En el fuerte. ¿Dónde está el principal compromiso? En el fuerte. Así que tener la razón no justifica ofensas. No justifica desprecio, menosprecio o maltrato. Al contrario, tener la razón te pone responsabilidad. ¿Tienes la verdad? ¿Aseguras tener la verdad? Déjame verlo. Tus obras, tu comportamiento me va a decir si la tienes o no. Aseguras que tienes la verdad y eres un arrogante, déjame decirte en pocas palabras, eres un mentiroso. ¿En qué te basas, Hernán? Si alguno dice que ama a Dios y no obedece, el tal es un mentiroso. Entonces vamos a ponernos de pie. Yo no sé cuántos se van felices y cuántos se van agüitados. Pero yo les advertí primero, ¿verdad? Estamos trabajando como iglesia internamente en áreas y se tienen que tomar decisiones. Así que escúchame bien, si tú oyes que alguien que debiera tomar la decisión te pregunta, no pienses que no sabe. A lo mejor no sabe, pero no puede sacar esa conclusión. La Biblia dice que así debe de ser. Y cuando se te dé la oportunidad a ti, esperamos exactamente lo mismo. Pero si alguien débil en la fe quiere imponer su razonamiento, no lo toleres, no lo permitas. Se soluciona bíblicamente. ¿Me explico? Tenemos todos esa responsabilidad como miembros de la iglesia. Quien sea congregante no le vamos a demandar nada. Pero si eres miembro de la iglesia, eso es lo que esperamos de ti. Y todos nos podemos equivocar. Cuando te equivoques, no tengas miedo de equivocarte. Todos nos equivocamos. Errar es de humanos. Imposible es que no vengan tropiezos, dijo Jesús. Lo importante es que hacemos con los errores. No se van a tolerar porque se va a buscar que haya corrección bíblica. Y lo más fácil del asunto es decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Enséñame a hacerlo correctamente. Asunto arreglado. ¿Verdad? Así que si un día pasa, y espero que no, pero si un día pasa y yo me equivoco gravemente con ustedes, ¿qué esperan que yo haga? Que si yo lo dije públicamente, tenga que venir y decir públicamente que cometí un error. Y no me da miedo. Errar es de humanos. Pero yo espero de ustedes lo mismo. No porque yo quiera, ¿verdad? Es porque la Biblia enseña. Entonces vamos a orar. Seas débil o seas fuerte, hay cosas que hacer al respecto. Oremos para que cada uno haga lo que corresponde. Vamos a orar, Señor. Gracias porque de entre todos los que estamos aquí, a los que tú has traído, los que tú llamaste, esos pueden estar seguros de que ya sea que se equivoquen, nos equivoquemos o no, tú eres fiel para mantenernos de pie. Así que, Señor, si nos hemos equivocado, queremos pedirte perdón. Y que nos des la oportunidad de poder hacer las correcciones ante aquellos que nos escucharon. Si es imposible, bueno, Señor, yo sé que tú tienes control de todo, sabes que para mí hay limitaciones, pero te ruego que en la medida de lo posible, según tu voluntad, alguien más enmiende el error que cometí. Si yo no puedo hacerlo directamente, concede que alguien más lo enmiende para que la persona no quede engañada.
Señor, si entre nosotros enseñamos cosas siendo débiles y afectamos gravemente o distorsionamos el Evangelio, por favor, en tu misericordia te pedimos que nos perdones y que nos permitas corregir ese error. Si nos encontramos como falsos maestros, como hermanos débiles con autoridad que imponían sus reglas por su enfermedad en cuanto a la fe, en tu misericordia, Señor, permítenos enmendar los errores que cometimos y líbranos de no volver a encerrarnos en nuestros propios razonamientos. Enséñanos a buscar siempre el bien del prójimo, aunque yo tenga la razón. Enséñanos a buscar siempre cómo edificar a nuestros hermanos, aunque yo tenga la razón. Pero danos la valentía y danos la sabiduría para no tolerar las cosas que no son bíblicas. Aunque toleremos a aquellos que estén enfermos en su fe y con la confianza de que tú los vas a guiar a que avancen de acuerdo al medio que has designado usar, concédenos también, Señor, que podamos permanecer fieles en cuanto a tu enseñanza y nunca permitir que alguien enfermo en su fe tome control de las decisiones. Que no importa lo que nos cueste, si sea humillación pública, vergüenza pública, persecución, difamación, etcétera, concédenos no quedarnos callados ante el error, pero concédenos hablarlo con gracia y sabiduría. Señor, si entre nosotros hay débiles y fuertes, que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas, que el débil deje de juzgar y que el fuerte muestre el ágape que tú le has dado, para que juntos podamos vivir en armonía, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, tu honra, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? No importa si vienes por primera vez, las preguntas no son derecho de antigüedad. Lo único que se requiere para preguntar es tener una duda genuina. Y como últimamente ha habido muchas preguntas, les voy a pedir que se abstengan de comentarios. Si vas a decir un comentario, mejor no lo digas. Si quieres decírmelo cuando se acabe, dilo. Pero vamos a enfocarnos en las preguntas, ¿ok? Bueno. Sí. Cuando usted mencionó de que van a ser probadas nuestras obras, y que algunos van a pasar, por ejemplo, las hojarascas y eso va a pasar, pero como por fuego, ¿a qué se refiere? Al versículo que leímos, todos compareceremos ante el tribunal. Algunos para juicio de salvación y otros para recompensa. Entonces, lo veremos más adelante, pero habla Pablo de predicar bajo el fundamento. Hay fundamentos bíblicos, Jesús, la resurrección, quién era Jesús, el evangelio verdadero. Pero hay quienes le ponen cosas encima que no son bíblicas, cosas que Jesús no enseñó, pero se mantienen firmes en el fundamento. Y hablábamos, hace tiempo hablé de eso, ¿no? Hay diferencias primarias, secundarias y terciarias. ¿Cómo sabemos que podemos tener relación con otra congregación? Bueno, si ambos creemos en Jesús como Dios y Señor. Ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús es un profeta exaltado, pero Jesús no es Dios. Así que esa diferencia, en cuanto a lo que la Biblia dice, la conclusión que nosotros tenemos por lo que la Biblia dice es que Jesús es Dios. Entonces, no podemos tener una relación fructífera o de alegría y paz con alguien que no reconoce a Jesús como Dios. Así que no nos reunimos con ellos. Pero hay personas que dicen, sí, Jesús es Dios, excelente. En el nivel básico podemos estar de acuerdo. Pero luego dicen, pero también le agregamos diezmos. Dice, espérate, nada que ver de los diezmos. Pero bueno, quien diezma no va a perder su salvación, ¿verdad? Entonces es una diferencia secundaria. Es decir, aunque pudiésemos estar juntos porque tenemos la misma base, no vamos a poder convivir si tú estás pidiendo diezmos y otros no. Esa es una diferencia secundaria. Ok. Y luego la terciaria. Hay quien puede enseñar que siempre doy ese ejemplo, los gigantes en la Biblia eran literales. Y hay otro que dice que no, que el hebreo es hombres principales o gobernadores. ¿Afecta que nos reunamos? No, podemos hacer un montón de cosas juntos, aunque tengamos esa diferencia. Eso es terciario. Entonces, si tú tienes el fundamento, lo que construyas allá arriba, que es heno, hojarasca, paja, oro, plata o piedras preciosas. Si tú edificas encima y dices, ¿cuáles diezmos? No, es una ofrenda voluntaria. Y vas edificando sobre el fundamento las cosas bíblicas, cuando pase el fuego, no vas a sufrir pérdida. Pero ¿quién le puso cosas que no son bíblicas, pero sí tiene el fundamento? Bueno, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, que es la analogía, te van a preguntar, oye, ¿por qué pusiste eso? ¿Por qué los diezmos y los judíos ni diezman? ¿Por qué esto y por qué esto y por qué el otro? Entonces no te va a tocar la misma recompensa
que aquel que edificó con oro, plata y piedras preciosas. A eso se refiere. Como que ya lo estudiaremos más a fondo más adelante. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Me lucí hoy con la explicación? A mí me asusta si no hay preguntas, me asusta. No tengan miedo a preguntar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le puedo decir a una amiga que me dice y me debate el baile es del diablo? Así categórico. Bueno, yo en mi caso particular les pregunto que cuál tipo de baile. ¿Qué crees que te conteste? O sea, ella me dice que el baile... Todos. Todos, o sea... ¿Y David? ¿David pecó? Dudo que vaya a decir que David pecó. Va a decir, no, ese sí. Bueno, entonces ¿cuáles no? Y ahí la llevas, ¿no? Bueno, ese no, ok. ¿Y qué tal el de Moisés con Miriam, su hermana, cuando se ahogaron los egipcios? ¿Y qué empezaron a hacer todos? Se armó el slam, ¿verdad? Casi. Con panderos y todos brincando y danzando bien alegres. ¿Pecaron? Entonces ahí la vas llevando a la persona que empiece a distinguir entre una especie de baile y otros. Ahora imagínate que yo estoy con mi esposa en la intimidad de mi recámara, pongo nuestra canción, esa de que cuando son novios se ponen cancioncillas, ¿verdad? Pones una canción romántico y ustedes dos bailan en la intimidad de su habitación. ¿Es pecado? Entonces, ahí identificas a un hermano enfermo de su fe, un hermano débil, y le tienes que decir, mira, estas son las cosas que hay en la Biblia y estos son los puntos en los que no hay pecado. Pero no te preocupes, no voy a bailar enfrente de ti. Gracias. ¿Alguien más? Oigan, ¿qué les parece la idea? Estábamos viendo, porque a veces se pierde tiempo en el que se mueve el micrófono. ¿Qué les parece la idea? Porque lo vimos en unos videos en unas iglesias americanas, donde ponen el micrófono en un lado, o dos micrófonos, y el que tiene preguntas se forma. Y entonces ahí ya nomás avanza rápido las preguntas en lugar de estar pasando el micrófono a todos lados. ¿Qué les parece? ¿Lo implementamos? Digo, mínimo lo probamos, ¿no? A ver qué tal. Bueno, entonces para la otra, ¿verdad? Buenas tardes, hermano. ¿Cómo se juzga con justo juicio y si eso puede ofender a alguien? Bueno, ¿estás hablando con un gentil o con un miembro de la iglesia? Con las dos partes. Con las dos partes. Sí. Jesús deja claro el juicio hipócrita. No puedes sacar la pajilla en el ojo de tu hermano si tienes una viga. Y vemos un ejemplo con Moisés. A Moisés lo criticaron porque tenía una esposa que no era, tomó esposa de alguien que no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Y luego tenemos que en el campamento unos judíos, bueno, unos israelitas, todavía no existían los judíos, unos israelitas tomaron mujeres paganas de afuera y vinieron y las enseñaron a todos. Y Moisés no hizo nada. Finés tomó una lanza y los mató a los dos. Dice, bueno, qué extremo, ¿verdad? Pero esa era la ley. ¿Por qué Moisés no hizo nada? ¿Por qué? No tenía la autoridad moral. ¿Por qué Finés lo hizo? Él sí tenía la autoridad moral. Cuando Jesús te enseña a que no seas hipócrita, es que yo no puedo decirle, tú eres un adúltero y yo tengo otra. Solo aquellos que están limpios de adulterio, que no se les acusa de adulterio, que no han cometido adulterio, pueden decirle a un adúltero, estás pecando. ¿Por qué no apedrearon a la adúltera? Cuando le presentaron la adúltera a Jesús, Moisés dijo que la apedreamos, ¿tú qué dices? No les dijo que no la apedrearan, ¿verdad que no? Quien esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Es exactamente el mismo énfasis. Tú estás cumpliendo la ley, tienes derecho a pedir que se demande. No la estás cumpliendo, no seas hipócrita. ¿Y qué hicieron todos? Del más viejo al más joven. ¿Quiénes son los primeros que captaron? Por los más viejotes, los más mañosos, los que más han hecho cosas mal. ¿Sabes qué? No tengo la autoridad. Lo que ellos iban a hacer era hipócrita. Pero luego tenemos a Pablo. Hay un inmoral entre ustedes, le dice a los corintios, un hombre que está con la mujer de su padre. ¿Cómo lo han tolerado? Expulsen al inmoral. ¿Por qué? Bueno, porque nadie de los que están en la congregación se le puede acusar de lo mismo, y si ese hombre está en adulterio descarado, a pesar de que lo que la Escritura enseña es opuesto a lo que él hace, y no le importa,
aquellos que tienen la responsabilidad, según 1 Timoteo 3 y Tito 1, requisitos de un anciano, él, con todas las de la Biblia, le puede decir, ¿sabes qué? Corrige tu acción o te vas porque es algo público. Y tiene el derecho de juzgar, pero si el anciano no cumple los requisitos y está descalificado, no puede andar enseñando ni diciendo que se corrijan porque ni siquiera él mismo lo cumple. Entonces, para que pueda haber un juicio efectivo, juzgad con justo juicio, necesitas a cristianos auténticos en la iglesia. Pero a los de afuera, Pablo dice claramente, tú no lo tienes por qué juzgarlos. Dios los juzgará a ellos. Nosotros juzgamos a los de adentro. Entonces no andes diciendo al idólatra, ¿verdad? No le andes diciendo, tú eres un hijo de la ramera, hablando de la iglesia católica como muchos se refieren. ¿Por qué? Si claramente dice que tú no estás para juzgar a los de afuera. Entonces se requieren cristianos genuinos, examinados por todos en la congregación, para que se imponga disciplina en la iglesia. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Por eso, si ustedes ven a un anciano haciendo cosas indebidas y te callas, eres cómplice del mismo pecado. Todos los miembros de la iglesia y los ancianos, principalmente los ancianos y diáconos, están expuestos al escrutinio público. Todos pueden ser señalados y hay más responsabilidad para un anciano. Si un anciano peca, la Biblia dice que lo reprendas en público. Si alguien que no es anciano peca, ve estando tú y él solos en privado. Así que ¿quién tiene más peso que cargar en cuanto a su vida cristiana? El anciano. ¿Por qué es importante eso? Porque si no, no va a haber orden. ¿Quién va a poder decir qué se hace y qué no se hace si ni siquiera puedes vivir conforme a lo que la Biblia dice? Entonces, todos los miembros también son señalados públicamente, pero el proceso es completamente diferente. ¿Quién quiere ser miembro? ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta? Nadie más.